¿Quién soy? ¿Dónde vivo y a qué me dedico? Bueno, me llamo David Paradela, nací en Barcelona en 1981, aquí sigo viviendo hoy en día, aunque he pasado temporadas fuera, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y me dedico desde el año 2004 a traducir libros. Yo traduzco del inglés y del italiano al castellano y en menor medida al catalán también. Y bueno, en otros momentos de mi vida estudié también francés, alemán y en el instituto latín y griego, pero con esos idiomas ya no he trabajado. Desde hace 5 años, además, soy también profesor de traducción en la Facultad de Traducción de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cuándo supe que quería ser traductor y cómo aprendí los idiomas con los que trabajo? Bueno, a mí siempre me gustó leer y también se me daban bastante bien los idiomas. Aparte tuve la suerte de traducir bastante con un profesor de latín que tenía en el instituto y bueno, digamos que supongo que le cogí gusto, ¿no? Yo creo que decidí que quería dedicarme a la traducción a los 17 o 18 años, justo antes de entrar en la universidad. Y a poder ser a la traducción de literatura, que por suerte es lo que he terminado haciendo. Yo las lenguas con las que trabajo son aprendidas, quiero decir que en mi familia nadie sabía ni italiano ni inglés. Y bueno, yo el inglés yo lo aprendí estudiando en una academia a la que iba después del colegio y pasando un par de veranos cuando tenía 14 o 15 años en el sur de Inglaterra con una familia. Luego el italiano lo aprendí ya cuando estaba en la universidad, lo que pasa que lo aprendí de una forma un poco ortodoxa, digamos, porque, bueno, confieso que yo no iba mucho a clase y en un momento dado decidí que si realmente quería aprender italiano, quizá lo mejor que podía hacer era irme a Italia y empaparme, ¿no? Así que pedí una beca Erasmus, por suerte me la dieron, pasé un año en Italia y bueno, luego he vuelto múltiples veces porque es uno de mis países favoritos, ¿no? ¿Cómo es un día normal? Pues no es fácil de describir porque depende de muchos factores. Yo en general trato de ser bastante disciplinado y suelo trabajar más o menos de 8:30 de la mañana, 6 7 de la tarde. Pero bueno, depende de si ese día saliste a hacer deporte o si tuviste que hacer algún recado. Depende de si estás en una época en que tienes mucho trabajo o tienes menos trabajo y puedes tomártelo más a la ligera. Depende también de si, pues como yo, has decidido tomarte una temporada para estar fuera, trabajando fuera de Barcelona. Yo estuve 6 meses en Berlín, 2 meses en Nueva York. Y entonces, pues claro, cuando estás en un lugar distinto quieres hacer cosas distintas, eso te altera las rutinas. Puede ser que dependiendo de la fase del trabajo en la que estés, tengas que hacer rutinas distintas. Traducir un libro tiene muchas fases. Tú tienes que... Hay una primera fase de lectura, comprensión del texto, de investigación del tema si no lo conoces. Pensad que te puede tocar traducir de cualquier tema del que no sabes absolutamente nada. Y bueno, eso requiere que tengas que investigar. Tienes que pasar tiempo pues navegando por internet, visitando bibliotecas, trasteando con libros y aprendiendo cosas nuevas. Luego está la fase de reescribir materialmente tu texto. Eso, pues bueno, pues quizá lo haces con una rutina un poco distinta que la fase de investigación. Luego, una vez hecha la traducción, está la fase de revisión. Tienes que releer lo que has hecho, corregir. Puede ser que tengas que volver a investigar cosas que en su momento diste por sabidas y luego has visto que no conocías. Mm, depende de muchas cosas el horario que vayas a hacer. Depende de la tarea que tengas que hacer en cada fase del proceso de traducción de tu texto. ¿Qué es lo que me gusta del trabajo? Yo creo que una de las mejores cosas de ser traductor es, como ya decía antes, la libertad. Sí que es verdad que hay que cumplir plazos, hay que seguir instrucciones de los editores, etcétera, pero la verdad es que no tienes jefe. Nadie te dice qué tienes que hacer ni cuándo tienes que hacerlo. Cuidado porque eso también significa que para lo malo también estás tú solo. Tú eres el responsable último de todo lo que vas a hacer y no puedes echarle las culpas a otra persona diciendo, es que a mí me dijeron que hiciera esto así o así. Eres, eres tú para lo bueno y para lo malo. También es verdad que eso te forma mucho como persona, ¿no? O sea, te vuelves una persona muy autosuficiente. Y obviamente, como ya os había dicho antes,
Otra cosa muy buena es la libertad de tomarte vacaciones cuando quieras, de tomarte días libres sin necesidad de pedir permisos ni de depender de nadie. ¿Cómo contribuye mi trabajo a la sociedad? Contribuye en el sentido de que uno deja su pequeña huella en el mundo, por pequeña y modestísima que pueda ser. Yo leí libros que fueron muy importantes para mí gracias a que alguien los tradujo y seguramente alguien leerá algo que yo he traducido, será importante para él y esa contribución a su vida en parte habrá sido una pequeña y modesta parte gracias a mí. Aparte de eso, mmm, traducir es importante en un sentido más general, porque si no conoces idiomas, es más difícil que sepas cómo son las cosas fuera de tu entorno más directo. Mm, si tú no sabes lo que ocurre fuera de tu casa, por decir así, vas a estar más limitado, vas a ser más manipulable, tendrás menos criterios para emitir juicios sobre lo que ocurre en el mundo. Y en este sentido, claro, pues los idiomas y la traducción, sobre todo la traducción, te abre puertas a quien quizá por no conocer idiomas no puede abrirlas por sí mismo. Y nos ayuda a ver que el mundo es mucho más complejo de lo que podría parecer desde nuestra limitada perspectiva.